Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Respira lentamente. Deja que tu corazón llegue aquí suavemente. No necesitas sentirte fuerte ahora. Solo necesitas estar presente. Vamos a empezar. Hay días en que el corazón se siente vacío, no roto, no desesperado, simplemente vacío. Las emociones que antes fluían con facilidad se sienten distantes. El entusiasmo que una vez impulsaba la oración se aquieta y, sin embargo, en el fondo, la fe sigue ahí. Este vacío puede ser confuso. Mucha gente asume que si no lo hacen sentir algo debe andar mal. Cuestionan su fe, cuestionan su devoción, se preguntan si se están alejando de Dios. Pero el vacío emocional no es lo mismo que la ausencia espiritual. Puedes sentirte vacío y aún así estar cerca de Dios. Las emociones fluctúan por muchas razones: cansancio, decepción, largas temporadas de responsabilidad, duelo no procesado o simplemente el peso de la vida diaria. Dios lo entiende. Él no interpreta el vacío emocional como rechazo o distanciamiento. Lo ve como una experiencia humana, no como un fracaso espiritual. La fe no desaparece cuando las emociones se calman. De hecho, la fe a menudo se aclara cuando las emociones se aquietan. Sin ruido emocional, la fe se revela como lo que realmente es: una decisión de confiar, incluso cuando en nuestro interior no nos sentimos plenos ni llenos de energía. Elegir la fe en estos momentos requiere honestidad. Honestidad que dice: no siento mucho ahora mismo. Honestidad que dice: ya no tengo las palabras que solía tener. Honestidad que dice: estoy aquí, aunque me sienta vacío. Dios acoge con agrado esta honestidad. Él no te pide que llenes el vacío antes de venir a Él. Te invita a venir con Él. El vacío emocional no es un obstáculo para la presencia de Dios. A menudo se convierte en el lugar donde su presencia se siente más segura. Cuando las emociones están llenas, la fe puede apoyarse en el sentimiento. Cuando las emociones están vacías, la fe se apoya en la confianza. Esta no es una fe más débil, es una fe más silenciosa. La fe tranquila no exige atención, no actúa. Simplemente permanece. Dios valora profundamente este tipo de fe porque es real. No se alimenta de la recompensa interna, se sustenta en la relación. En tiempos de vacío emocional, Dios a menudo simplifica el camino. La oración se convierte en menos palabras. La confianza se vuelve más intencional. La fe se vuelve más firme. No estás obligado a arreglar el vacío, no estás obligado a sentir más, solo estás invitado a quedarte. Permanecer con Dios cuando te sientes emocionalmente vacío es un poderoso acto de fe. Dice: confío en ti más allá de lo que siento. Y esa confianza forma una base que se mantendrá cuando las emociones regresen, y lo harán. Si hoy tu corazón se siente vacío, no te alejes. Este no es momento de retirarte. Es momento de elegir la fe con delicadeza. Dios no espera a que te sientas pleno de nuevo. Él ya está aquí, caminando contigo en la quietud, y este silencio no significa que estés solo. El vacío emocional es una de las experiencias más incomprendidas en el camino espiritual. Mucha gente asume que significa que algo anda mal, que la fe es débil, que la distancia se ha acrecentado o que Dios se ha alejado.
Pero a menudo, el vacío emocional no es señal de pérdida, es señal de transición. A veces Dios permite el vacío porque Él está quitando suavemente aquello en lo que la fe se ha apoyado demasiado. Cuando las emociones son intensas, la fe puede depender involuntariamente de ellas. La alegría alimenta la oración. La motivación alimenta la obediencia. La inspiración alimenta la confianza. Estos no son malos, pero son apoyos temporales. Dios desea una fe que perdure incluso cuando esos apoyos desaparezcan. El vacío expone aquello a lo que está verdaderamente anclada la fe. Si la fe se derrumba cuando la emoción se desvanece, revela dónde se asentaba la confianza. Dios no expone esto para avergonzar el corazón, sino para fortalecerlo. Él permite el vacío para que la fe aprenda a descansar en su carácter, no en sus sentimientos. Dios no está ausente en el vacío emocional, está presente de una manera más silenciosa. El silencio suele acompañar al vacío, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque está enseñando al corazón a escuchar de otra manera. En silencio, el corazón se calma, las expectativas se suavizan, la necesidad de consuelo constante se desvanece. Dios crea espacio para que crezca una confianza más profunda. El vacío emocional también protege al alma del agotamiento. Tras temporadas de dar, esforzarse, cuidar, esperar o aferrarse, el alma puede agotarse sin darse cuenta. El vacío obliga al descanso, quita la energía necesaria para seguir adelante. Dios permite esto no como castigo, sino como cuidado. En el vacío, el esfuerzo se hace más difícil, y eso es intencional. Dios le está enseñando al corazón a permanecer sin esfuerzo, a permanecer cerca sin actuar, a confiar sin recompensa emocional. Aquí es donde la fe se vuelve sostenible. El vacío también simplifica la vida espiritual. La oración se vuelve honesta en lugar de expresiva. La confianza se vuelve intencional en lugar de automática. La fe se vuelve más silenciosa en lugar de visible. Esta simplicidad sana el mundo interior. Elimina la presión de sentirse espiritual. Permite que el corazón exista ante Dios sin pretensiones. Dios valora profundamente esta simplicidad. Dios también usa el vacío emocional para realinear el deseo. Cuando las emociones son intensas, el deseo puede dispersarse. El corazón anhela muchas cosas, busca satisfacción en múltiples lugares. El vacío disipa este ruido, nos enfoca, enseña al corazón a querer a Dios por quien es, no por cómo nos hace sentir. Esto no es pérdida de pasión, es la purificación del amor. Dios no tiene prisa en llenar el vacío, está formando algo dentro de ello. Él sabe que si el vacío se llena demasiado rápido, el corazón puede volver a depender del sentimiento, pero si el corazón aprende a permanecer fiel en el vacío, adquiere estabilidad que lo acompañará en las futuras etapas. Si atraviesas un vacío emocional, no te asustes. Esto no es un fracaso espiritual, es un tiempo de formación. Dios te está enseñando a mantener tu fe en calma, paciencia y seguridad. No te quitarán nada. Algo se está fortaleciendo dentro de ti. A medida que este episodio continúa, permítete confiar en que el vacío no es el fin de la fe. A menudo es el lugar
donde se forja una fe más profunda. A lo largo de las Escrituras, el vacío emocional no se considera un fracaso, sino un lugar sagrado. Muchas de las personas con las que Dios caminó más de cerca experimentaron épocas en las que los sentimientos desaparecieron, la fuerza se desvaneció y la claridad se sintió distante. Y, sin embargo, esos fueron a menudo los momentos donde la fe se profundizó. Pensemos en David. Hubo momentos en que su corazón rebosaba de alabanza, pero también hubo momentos en que su alma se sentía seca, agotada y silenciosa. Escribió sobre noches en que las lágrimas reemplazaron a las palabras, en que la esperanza se sintió frágil y en que Dios parecía distante. Aún así, David no se alejó, se quedó. Eligió la fe incluso cuando sus emociones no lo sostuvieron. La fe de David no dependía de sentirse lleno, dependía de recordar quién era Dios. Presentó su vacío ante Dios con honestidad, no con acciones, no con palabras refinadas, sino con verdad. Y Dios lo recibió allí. Luego está Elías. Tras momentos de gran victoria, entró en una época de profundo agotamiento emocional. El miedo sustituyó al coraje. El aislamiento sustituyó al propósito. Se sentó solo, abrumado, pidiendo alivio del peso que cargaba. Elías no fue reprendido por sentirse vacío. Recibió cuidado. Dios no le dio a Elías un sermón, le dio descanso, alimento, silencio. Solo después de que recuperó las fuerzas, Dios le habló de nuevo, no con ruido ni con fuerza, sino con un suave susurro. El vacío de Elías no fue el fin de su llamado, fue una pausa donde Dios lo restauró en silencio. Dios entiende el agotamiento emocional. Otro ejemplo es Jesús mismo. Hubo momentos en que se apartó de las multitudes, se alejó del ministerio y buscó la soledad. Aún en su humanidad, no forzó sus fuerzas cuando el cansancio lo acosaba. Descansó, oró, permaneció conectado con el Padre, incluso cuando su energía emocional era limitada. Esto nos dice algo importante. El vacío no es desobediencia, es humano. Elegir la fe en el vacío emocional no significa fingir sentir lo que no se siente. Significa permanecer conectado cuando las emociones no ofrecen recompensa. Significa confiar en la presencia de Dios cuando no hay consuelo interior. Este tipo de fe es costosa. No se siente inspirador, no se siente afirmativo, no se siente productivo, pero se está formando profundamente. En estas épocas, la fe se reduce a su esencia. No hay emoción en la que apoyarse, no hay entusiasmo en el que apoyarse, solo confianza. Y la confianza, cuando se elige en el vacío, se fortalece. Dios nunca avergonzó a su pueblo por sentirse vacío. Los conoció allí. Él escuchó. Él se quedó. Él los restauró a tiempo. El vacío emocional a menudo nos hace sentir solos porque nos quita el consuelo interior. Pero Dios no nos retira su cercanía. Él se convierte en el consuelo que las emociones no pueden brindar. Esto enseña al corazón a confiar en Él en lugar de en los sentimientos internos. Elegir la fe aquí es un acto de valentía. Dice: no me siento pleno, pero confío en ti. No me siento fuerte, pero me quedo. No entiendo esta temporada, pero sigo aquí.
Esta no es una fe débil, esta es la fe madura. La fe que sobrevive al vacío, sobrevivirá a la incertidumbre. La fe que permanece sin sentimiento, permanecerá a través de cualquier cosa. Si tu corazón se siente vacío ahora mismo, no estás fallando. Estás recorriendo un camino que muchos fieles recorrieron antes que tú. Dios te ve. Él honra tu permanencia y está moldeando algo profundo en ti, algo que te acompañará mucho después de que las emociones regresen. Y volverán, pero cuando lo hagan, su fe será más fuerte, más firme y más arraigada que antes. Otra imagen poderosa del vacío emocional en las Escrituras se encuentra en la historia de Job. Job no perdió la fe por falta de carácter ni devoción. Perdió todo lo que una vez le dio apoyo emocional a su fe: estabilidad, comprensión y afirmación. Lo que quedó fue silencio, confusión y dolor. Job no recibió respuestas rápidas, no recibió consuelo emocional, no recibió claridad inmediata. Sin embargo, en medio de su vacío, Job hizo una silenciosa declaración. Su confianza no se basaba en los resultados, sino en Dios mismo. Su fe ya no se sustentaba en bendiciones ni explicaciones. Se mantenía sola, y ahí fue donde se volvió inquebrantable. Esto es lo que hace el vacío emocional. Elimina soportes secundarios, revela el fundamento. Dios permite estas temporadas porque la fe que depende del sentimiento es frágil. Pero la fe que perdura cuando no se siente nada, se arraiga profundamente en la verdad, más que en la experiencia. También vemos esto en la vida de los salmistas, quienes a menudo clamaban con palabras como: ¿por qué te abates, alma mía? Reconocieron su vacío interior sin vergüenza. No lo negaron, no lo espiritualizaron. Lo presentaron con honestidad ante Dios. Y a menudo, los salmos no terminan con una resolución emocional, terminan con confianza. Esto nos enseña algo esencial. Dios no requiere un cierre emocional para que la fe pueda continuar. La fe no necesita sentirse completa para permanecer fiel. El vacío emocional despoja a la ilusión de que la fe siempre debe ser gratificante, la ilusión de que la cercanía a Dios debe sentirse siempre cálida, la ilusión de que una fe fuerte equivale a una emoción fuerte. Lo que queda es la relación. En estas épocas, Dios invita al corazón a conocerlo de otra manera, no como aquel que siempre llena las emociones, sino como aquel que permanece cuando nada se siente pleno. Este conocimiento no se aprende en épocas de gran intensidad emocional, solo se aprende en el vacío. Elegir la fe aquí es renunciar al control. Renuncias a la necesidad de sentir algo, renuncias a la necesidad de comprender, renuncias a la necesidad de que te tranquilicen. Y en esa entrega, la confianza se profundiza. Dios no apresura la restauración emocional. Primero permite que la fe se estabilice. Sabe que las emociones regresan con más seguridad cuando el corazón ya no depende de ellas para su seguridad. Si esta temporada se te hace larga, recuerda, Dios no niega el consuelo por crueldad. Él construye una fe que no se derrumbará cuando las emociones suban y bajen de nuevo. No te están vaciando para dejarte hueco. Estás siendo vaciado para ser anclado. La fe que permanece aquí se vuelve firme.
La fe que permanece aquí se vuelve madura. La fe que permanece aquí se vuelve inamovible. Y cuando la plenitud regrese, porque regresará, descansará sobre una base que ya no la necesita para sobrevivir. Dios, venimos ante ti exactamente como somos hoy, no llenos sin energía, no rebosar de emoción, pero presente. Ves los rincones de nuestro corazón que se sienten tranquilos, cansados o vacíos. Conoces los pensamientos que nos cuesta identificar y los sentimientos que no comprendemos del todo. Nada de esta temporada te sorprende. Te damos gracias porque no te retiras cuando nuestras emociones se desvanecen. No retrocedes cuando nuestras fuerzas se sienten limitadas. No exigáis que sintamos algo antes de acercarnos. Dios, te traemos nuestro vacío sin disimularlo. Liberamos la presión de sentirnos inspirados, alegres o fuertes. Enséñanos que la fe no depende de cuán plenos nos sintamos, sino de dónde nos mantenemos. Ayúdanos a elegirte cuando los sentimientos están en silencio. Ayúdanos a confiar en ti cuando las emociones no nos brindan seguridad. Ayúdanos a permanecer cuando todo dentro de nosotros se siente quieto. Dios, calma nuestro mundo interior. Silencia la voz que nos dice que algo anda mal porque no sentimos más. Elimina el miedo a que el vacío signifique distancia. Reemplaza esas mentiras con la verdad, que estás cerca, atento y fiel. Enséñanos a descansar en ti, sin expectativas, orar sin rendimiento, confiar sin recompensa emocional. Si este vacío nos protege del agotamiento, ayúdanos a recibir ese cuidado. Si estás reestructurando nuestra fe, danos paciencia en el proceso. Si estás fortaleciendo nuestros cimientos, ayúdanos a ceder el control. Dios, ponemos esta temporada en tus manos. Las preguntas para las que no tenemos respuestas, el cansancio que no sabemos cómo solucionar, el silencio que no sabemos explicar. Encuéntranos aquí. Dejemos que nuestra fe crezca firme y no apresurada, que nuestra confianza crezca profunda y no forzada, que nuestros corazones aprendan que permanecer contigo es suficiente. Gracias por acompañarnos cuando las emociones se calman. Gracias por valorar nuestra disposición más que nuestros sentimientos. Gracias por acompañarnos en tiempos tranquilos, con ternura y cariño. Elegimos permanecer, elegimos confiar. Te elegimos a ti, incluso aquí. Amén. Al llegar al final de este tiempo juntos, permítete descansar en esta verdad. El vacío emocional no descalifica tu fe. No significa que estés lejos de Dios, no significa que algo esté roto dentro de ti. Simplemente significa que eres humano y que aún estás profundamente arraigado. No es necesario que te sientas pleno para permanecer fiel. No es necesario que te sientas fuerte para permanecer cerca. No es necesario que te sientas inspirado para continuar caminando con Dios. La fe que permanece en los tiempos tranquilos es una fe fuerte. A medida que avanzas desde este momento, lleva contigo la dulzura. No presiones a tu corazón para que sienta más de lo que siente. No exijas respuestas emocionales que aún no existen. Dios no te pide que fabriques plenitud. Te invita a estar presente. Si mañana se siente igual, está bien.
Si las emociones regresan lentamente, eso está bien. Si la fe se siente sencilla y tranquila, eso está bien. Dios está obrando incluso cuando no lo sientes. Él está moldeando la confianza bajo la superficie, está fortaleciendo tus cimientos, está enseñando a tu corazón a permanecer firme sin depender de los sentimientos. Deja que tu fe sea honesta, que vuestras oraciones sean sencillas. Deja que tu caminar con Dios sea firme. No estás solo en esta época. Dios está cerca. No te espera al otro lado del vacío, sino que está presente en él. Y a medida que permaneces con él, algo profundo y duradero se está formando. Que tu corazón permanezca anclado en la verdad. Que tu fe permanezca firme en lugares tranquilos. Y recuerda que la presencia de Dios no se desvanece cuando lo hacen las emociones. Él está contigo, incluso aquí.